Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos, bienvenidos. ¿Los niños pueden pasar a su lugar? ¿Primera vez que nos visita? ¿Sí? La segunda, bienvenida, bienvenidos todos. Bien, ¿estamos listos? ¿Sí? Hoy estamos empezando una nueva serie, es el libro de los Hechos. La serie se titula Hechos, Poder para Testificar, y el versículo clave o el versículo base de la serie es Hechos capítulo 1, verso 8, y dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Y el tema, repito, es el número 1 y es la introducción. Pero antes de continuar, quiero que me acompañe a orar. ¿Oramos? Padre, muchas gracias, Señor, por el tiempo que permites que tengamos como congregación, como iglesia, como tu pueblo. Gracias por esa libertad que tenemos para adorarte, Señor, y para poder expresar el agradecimiento, el amor, la devoción que hay en nuestro corazón para contigo, Señor, por tu obra, por lo que has hecho en nosotros, Señor. Y en esa misma actitud, Señor, queremos rendir nuestra voluntad a tu palabra y que nos ayude, Señor, a entender, a conocer, y que esto, Señor, este acceso al conocimiento sea para transformación de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tenemos acceso a tu palabra, porque hay acceso a tu consejo, Señor, porque tenemos un lugar en donde nos podemos congregar, Señor. De verdad, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Hoy, más que una enseñanza como tal, compartiré algunos datos y algunos puntos importantes acerca del libro, ¿sí? Como menciono, es una introducción y esto es para dar contexto o un panorama, y con el objetivo de entender un poquito más o entender mejor lo que Dios nos hablará a lo largo de toda la serie, ¿sí? Así que voy a pedirles mucha paciencia, ¿sí? Y atención también. No me voy a extender mucho, no porque no haya muchos datos que mencionar, hay mucho que mencionar, ¿no? Pero el asunto no es agobiarnos con mucha información, sino poder ver algunos puntos importantes. Repito, mencionar cuál es la enseñanza general, cuáles son los puntos importantes, y a lo largo de la serie vamos a ir aprendiendo muchas cosas, sin duda. Sin duda. Bien, pues vamos a empezar preguntándonos quién escribió el libro y cuándo escribió el libro. ¿Alguien sabe quién escribió el libro? Lucas, exactamente. Muchos lo mencionan como el doctor Lucas. Era un investigador muy diligente, ¿sí? Él, en lo que nosotros tenemos como Nuevo Testamento, escribió 2 libros, ¿sí? Uno lleva su nombre, ¿sí? El Evangelio de Lucas. Es parte de uno de los 4 evangelios, y otro de sus escritos que están dentro del canon de la Biblia es precisamente el libro de los Hechos, ¿sí? Se llama Hechos, ¿sí? Le han agregado Hechos de los Apóstoles, pero eso es un agregado, no agrede, ¿sí? No agrede, pero el libro original en el griego, ¿verdad? El título es Hechos, ¿sí? Te lo vamos a ver. Este libro se escribió
De hecho, seguido del Evangelio en el año del 63 al 70 después de Cristo. Sí. Tanto el libro del Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos constituyen casi un cuarto del Nuevo Testamento. Sí. Es decir, hay un buen contenido ahí de parte de este brother, de este hermano Lucas. ¿Sí? Ahora, ¿a quién fue escrito? ¿Quién sabe a quién fue escrito? Así a la memoria. Exactamente. Este hermano, este historiador, investigador, le escribió este libro a Teófilo. Este nombre significa amante de Dios o el que ama al Señor. ¿Sí? Hay una minoría, ¿verdad?, que concluye de los que dicen que saben, que se han atrevido, y digo se han atrevido porque es algo muy romántico y está bien, y lo voy a traer a mención por un ejercicio que quiero hacer. Pero hay una minoría que aseguran que este libro no fue escrito para alguien en particular, sino fue escrito para todo aquel que ama a Dios. ¿No? Digo minoría porque la realidad es que la mayoría no coinciden con eso, puesto que existió un hermano Teófilo, el apóstol Pablo también habla de él. Entonces podemos concluir que definitivamente Lucas se lo estaba enviando a una persona en particular, ¿sí?, que es el hermano Teófilo. Ahora, es bien romántico y muy padre pensar que es escrito para todo aquel que ama al Señor. ¿Cuánto aman al Señor? Bueno, también fue escrito para usted. Sí, también fue escrito. No agrede, ¿verdad? Pero en cuestión de información entendemos que había un hermano, ¿verdad?, el cual se llamaba Teófilo y fue escrito para él. Sí, repito, esta palabra o este nombre significa amante de Dios o que ama al Señor. Entonces, se lo escribió para relatarle lo que aconteció después de la resurrección de Jesús. Hechos es el segundo volumen, como repito, de las buenas nuevas, la continuación de los evangelios según el orden que nosotros tenemos, ¿verdad?, en la Biblia. ¿Sí? En el libro Lucas explicó la sorprendente expansión del cristianismo, quizá para legitimar a la iglesia ante las autoridades civiles o para confirmar la fe de los creyentes. ¿Sí? Se cree que Lucas pudo también haberse propuesto que estos comprendieran cómo el Espíritu Santo estaba trabajando para resolver el conflicto histórico entre gentiles y judíos, que este es un tema bien importante y es algo en lo que vamos a ver mucho este tema, ¿sí? Porque precisamente aquí hubo un choque de culturas, hubo un choque teológico, dogmático, ¿sí? Los hermanos entraron en un conflicto, ¿sí?, muy, muy fuerte. Y se hizo una fiesta tremenda, ¿sí? Entonces, bueno, hay ciertos aspectos con mucha sabiduría, por supuesto, y inspirados, guiados por el Espíritu Santo. El ver cómo ellos lo resolvieron, el ver a las conclusiones que llegaron, eso nos ayudará muchísimo a nosotros, ¿sí? Y nos librará de caer en errores, ¿verdad? Errores que quizá algunos hermanos en aquel tiempo cayeron, ¿sí?, y no pudieron salir de ahí, ¿sí? Entonces, ¿en dónde fue escrita esta carta? Bueno, Lucas, estando en Roma, escribe este libro, repito, dirigido para Teófilo, ¿sí?, en el año, poquito antes del año 70, ¿sí?, 63. Lucas escribe este libro mientras estaba en Roma con Pablo, se cree que estaba junto con él. Lucas fue un compañero de Pablo en sus primeros viajes misioneros, fue alguien que acompañó, por lo tanto, Lucas se dio a la tarea no solamente de recolectar información, ¿sí?, directamente de la voz de Pablo, ¿verdad?, sino también tuvo entrevistas con el apóstol Pedro, se vio con el apóstol Juan, ¿sí? Y bueno, todo esto a viva voz de ellos, ¿verdad? Interesante. Su relato cubre un periodo de unos 30 años después de Cristo. Es decir, lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos, ¿sí?, compete un lapso de unos 30 años. Incluye el relato de la organización de la iglesia cristiana, ¿sí? El libro de los Hechos es uno de los libros más fácil de leer y mejor organizados.
El propósito central del libro es mostrar que Cristo, y esto es bien importante, continúa su obra a través de los creyentes y que la iglesia está bajo la dirección del Espíritu Santo. Y hacia allá es donde, mis amados, nosotros necesitamos ir. ¿Saben? Sí. Ahora, ¿qué género literario es este libro? ¿Sí sabían que hay muchísimos libros en la Biblia? Más adelante, entrando enero, vamos a aprender muchísimo más de esto. Pero la Biblia, ¿verdad? Es una recopilación de muchos libros, ¿sí? Y no todos los libros tienen un mismo género literario, ¿sí? Tenemos poesía, tenemos historia, ¿sí? Tenemos cartas teológicas. Bueno, este es geográfico histórico, ¿sí? Debido a que Hechos es primordialmente una narración histórica, no es un tratado teológico como Romanos, por ejemplo, como el libro de los Hebreos, como Efesios, ¿sí? Bueno, contiene relativamente pocos retos de interpretación, ¿sí? Vamos a verlo más una cuestión de historia. No es un libro doctrinal, aun cuando incluye doctrina, por supuesto, pero esto es importante, mis amados, considerarlo, porque la intención del autor no es establecer ningún dogma, sino relatar la historia de la iglesia en sus primeros años, ¿sí? Poder ver la funcionalidad de la iglesia primitiva, ¿sí? Esto nos ayuda de alguna manera a alejarnos de las enseñanzas de Jesús, puesto que los apóstoles, por testimonio de Lucas y según el libro de los Hechos, eran guiados por el Espíritu Santo para poner en obra las enseñanzas de su maestro, de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nos encontraremos con ciertas prácticas y ciertas cosas que no necesariamente son dogmas, que no necesariamente son doctrinas, ¿sí? Con muchas cuestiones culturales que el Señor nos va a ayudar a poder observar. Entonces, la idea principal del libro es testificar con el Espíritu Santo señales y prodigios, así como la salvación de gentiles, repito, y todas las naciones que creyeran en el Mesías resucitado. ¿Y quién es ese Mesías resucitado? Jesús, sí. Jesús, precisamente. Recordemos que los llamados gentiles no tenían acceso a ciertas promesas y a ciertas bendiciones de parte de Dios. En el derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia, la expansión de esta llevó a que se cumpliera esta gran comisión dada por Jesús precisamente a sus discípulos. ¿Recuerdan? Vayan a todas las naciones enseñándoles que guarden las cosas que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Entonces, uno de los propósitos también o razones principales por las cuales se escribió este libro es verificar la verdad de los hechos sucedidos, del cumplimiento de la promesa del Padre, ¿sí? Cumpliéndose precisamente en el Hijo. Verificar la promesa del Hijo, cumpliéndose en la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios mora entre nosotros y mora en nosotros? Bueno, ahí vamos a ver a la luz de las Escrituras que tanto mora entre y en nosotros, porque había evidencia de eso. Sí. Entonces, para el autor, según la tradición, era considerada la segunda parte del Evangelio de Lucas. Sí. Este libro termina de una manera brusca y muchos coinciden que quizá Lucas estaba pensando escribir un tercer libro. No lo escribió, ¿verdad? No sabemos. Esa es una cuestión informativa, ¿verdad? O a la conclusión que han llegado. Ahora, el énfasis de este libro, mis amados, es el anuncio de las buenas nuevas de salvación mediante Jesús. Quizá para nosotros es un mensaje muy común, pero créanme que en ese tiempo no era algo común. Era un mensaje sumamente relevante. Sí, era un mensaje muy agresivo, que no era, déjenme decirle, sí, es importante mencionar, pero le costaba la vida a quien llevara este mensaje. Sí, le costaba la vida. Este mensaje de salvación mediante Jesús era tanto para judíos como para gentiles por igual, cumpliendo así las expectativas del Antiguo Testamento.
El Espíritu Santo dirige a la iglesia a esparcir las buenas nuevas. La iglesia tiene el buen sentido de tomar parte con Dios respecto a su salvación y a la inclusión de los gentiles. Ahora recordemos que gentiles era el nombramiento de todos aquellos que no vivían bajo la ley mosaica. Sí. Ahora, había hebreos considerados como gentiles, ¿sabía usted? Hebreos, estos eran aquellos hebreos que se habían asimilado a culturas vecinas, dejando a un lado las promesas de Dios. Sí. Así como también había extranjeros, es decir, no hebreos, que no eran considerados gentiles. Sí. Puesto que habían abrazado la ley mosaica y eran parte de las promesas de Dios, esto dentro del judaísmo. Es decir, ya había una manera. De hecho, cuando nosotros vemos en el Éxodo la salvación, como Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, salieron naciones. Y ahí hay un símil. Salieron naciones de Egipto. Sí. Sí, de hecho, es bien interesante, pero podemos trazar un símil del Éxodo. Es prácticamente el Evangelio. Sí. Pero los que salieron, de hecho, Moisés habló con el Señor, le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Que se ajusten. Si quieren ser parte, que se ajusten. Y se ajustaron a lo que el Señor establecía. Sí. Bueno, el pueblo de Israel o los judíos entendían esa parte, es decir, ellos sabían que de alguna manera los gentiles podían ser parte, pero de una manera muy limitada. El evangelio se estaba comunicando de una manera muy distinta. Era por gracia, por medio de la fe, todos por igual. No, sí, está bien que el gentil entre, pero tiene que ser paso 1, paso 2, paso 3, todos por igual, por fe. Por gracia. Sí. No hay paso 1, paso 2, paso 3. Ni para el judío, ni para el gentil. Ese era un mensaje sumamente relevante. Y miren, volaba cabezas. Literal. Volaba cabezas. Sí. Entonces, el énfasis del libro es que la salvación para todos era cosa de Dios y no de los hombres. Era algo que provenía del mismo corazón del Señor. Qué hermoso mensaje, ¿no? Sí. Era algo que venía de Dios. Las buenas nuevas son aceptadas con gozo con algunos, los vamos a ver, pero rechazadas con ira por otros. ¿Recuerdan la escena de Esteban? Dice que los dientes crujían. ¿Será? ¿Cómo me dices que ese era el Mesías? Después de su muerte, el ministerio de Jesús se prolongó en la vida de la iglesia primitiva y continúa hasta hoy. ¿Cuántos dicen amén? A través de la vida de los creyentes, a través de los llamados hijos de Dios, aquellos que han abrazado este mensaje tan relevante y tan trascendente. Sí. Hechos es la historia de esos primeros creyentes que buscan vivir las enseñanzas de Jesús en su tiempo por medio del poder del Espíritu Santo. Su historia, mis amados, es nuestro ánimo. A pesar de las dificultades, la iglesia puede sobrevivir y aún florecer. Y eso es esperanzador para nosotros. Porque cuando nosotros no tenemos al Señor, las dificultades son simplemente obstáculos, es simplemente dolor, es simplemente desesperanza. Pero cuando estamos en Cristo, hay esperanza. Entendemos, ¿verdad?, que el Señor está tratando con nosotros y que viene algo mejor. Un pensamiento ajeno a la fe. Totalmente. Así que en ese sentido, ¿verdad?, sería bueno considerar nuestra fe. Si en medio de la dificultad no hay esperanza. Si en medio del dolor, ¿verdad?, no hay ese rayito de luz. Porque la fe, y no tiene que ver con el hecho de yo creo que va a suceder algo bueno, sino es entender, ¿verdad?, a la luz de las Escrituras, en el caso de hoy, poder ver, ¿verdad?, observar la historia, ¿sí?, que a pesar de que estaban pasando momentos difíciles y les pegaban unas buenas corretizas, el ánimo de la iglesia no decayó, al contrario, floreció, creció, avanzó y se cumplió el propósito del Señor. Costó vidas.
y seguirá costando vidas. Pero la obra de Dios no cesa. No cesa. Esta continúa. Sí. Entonces, conocer el testimonio, mis amados, acerca de hermanos en la fe, nos da ánimo y esperanza, ¿cierto? Es parte del propósito de este libro. Es el testimonio de aquellos hechos para afirmar la fe. Miren, cuando yo tenía como unos 10 años, más o menos, tenía unos 10 años, le tomé un cassette a un primo. Lo tengo bien presente, era un cassette blanco que por un lado decía Control Machete y por el otro lado decía Cypress Hills. Era un cassette de rap. Descubrí el rap por primera vez a mis 10 años. Yo no conocía al Señor. Y aprendí un montón de groserías también a esa edad, como gracias a ese cassette. Y ese cassette fue de mucha influencia para mí de manera negativa. ¿Sí? Tenía canciones como Yo quiero fumar marihuana, decía canciones muy groseras, ¿verdad? Y de alguna manera fue de mucha influencia para mí. Tiempo después, muchos años después, yo ya en el Evangelio, supe precisamente que uno de los cantantes del grupo que mencioné, Control Machete, se convirtió al cristianismo. Algunos saben de quién estoy hablando. Y no solo se convirtió al cristianismo, sino se hizo pastor. Y no cualquier pastor, ¿sí? ¿A qué voy con esto? A que la realidad es que abrazó una corriente de doctrina muy sana y hasta ahora se ha mantenido firme y traza muy bien la palabra. ¿Sí? A lo que voy es que cuando yo escuché el testimonio de este pastor, también ha sido de mucha bendición para mi vida. Me animó muchísimo. Fue de mucha bendición para mí y de influencia de igual manera. Curioso cómo pudo haber sido influencia para mi vida cuando era niño de manera negativa, pero ahora el ver su vida, el ver su testimonio es de bendición para mí y de ánimo y de esperanza. Y doy gracias a Dios por la vida de ese hombre. Sí. ¿Qué tan importante es, mis amados, que nuestro testimonio se haga público? ¿Me explico? Ahora, yo no estoy diciendo que la realidad sabemos esto, ¿sí? El testimonio no salva a nadie, ¿verdad? Más que el que lo está compartiendo. Yo me acuerdo antes que se usaba mucho las predicaciones, tenían que ver más con el testimonio de Satanás que con lo que Dios había hecho, ¿no? Te pasabas una hora diciendo cuántos churros y de qué manera te fumabas y al final decías, pero el Señor me salvó, aleluya, ¿verdad? Eso no salva a nadie. La palabra de Dios dice que lo único que transforma el alma es la palabra del Señor. Lo único que tiene poder para convertir el alma es la palabra de Dios. Ahora, el testimonio, por supuesto, sustentado con palabra, lleva fruto, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que no es un libro de doctrina principalmente, que lo tiene como tal, ¿sí? Pero vemos como el testimonio de la palabra, porque esto es un testimonio, ¿sí? Tiene como propósito animarnos como creyentes. Animarnos como iglesia y poder ver, ¿verdad?, cómo es que el Señor actuaba y sigue actuando hasta hoy en día. Y lo menos alejado que podamos estar de esa iglesia será lo más sano. ¿Sabía usted? Lo menos alejado que podamos estar de esa iglesia será lo más sano. Será lo más sano. Sí. Hay un pasaje en la Biblia que precisamente habla ahí en Hechos capítulo 12, en el verso del 5 al 17, ¿sí? Y es cuando el apóstol Pedro estaba encarcelado, ¿recuerdan? Y con esto estoy hablando acerca del ánimo, del testimonio, de lo que Dios hace en terceros. Y dice que mientras él estaba encarcelado, estaban unos hermanos reunidos orando por Pedro. ¿Recuerdan eso? Dice que mientras ellos estaban orando, Pedro en la cárcel se le aparece un ángel y le dice, Pedro, vístete y sígueme, ¿no? Pedro se viste y empiezan a pasar las guardias al punto en que se dice que las cadenas cayeron. Pedro es libre. Y dice que Pedro entendió, ¿verdad?, que el Señor lo había libertado, que ese era el propósito por el cual se le había aparecido este ángel. Entonces dice en el versículo 11, entonces Pedro volvió en sí, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
Y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. En Valera 60 dice una jovencita, ¿no? Una muchachita. Al reconocer la voz de Pedro, dice que se puso tan contenta, imagínense, ¿no? ¡Ay, Pedro! No sé cómo, ¿no? Que volvió corriendo, dice que no le abrió, lo dejó afuera. Imagínate, y Pedro escondiéndose que no lo vean, ¿no? Todo nervioso, volteando para todos lados. Entonces dice que ella gritó, dice, exclamó: Pedro está a la puerta. Estás loca, le dijeron. Ella insistía que sí era Pedro. Mira, por el pececito, decía, ¿no? Así, atravesado. De veritas que sí es. Dice que ella insistía que era, pero los demás decían: debe de ser un ángel, ¿no? Entre tanto, Pedro seguía llamando. Imaginen la escena, ¿no? De Pedro: ábranme, ¿no? Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. ¿Sí? Es decir, hubo gozo, hubo alegría, y con la mano Pedro le hizo señas que casi como que tranquilos, ¿no? Cálmense, gobiérnense, les dijo, ¿no? Gobiérnense, que se callaran, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dice: cuénteles esto a Santiago y a los hermanos. Cuéntele esto a Santiago y a los hermanos, dijo, ¿verdad? Y luego salió y se fue a otro lugar. ¿A qué voy con esto? ¿Sí? El apóstol Pedro, en la primera carta, el capítulo 2, verso 9, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. De esto es el apóstol Pedro trae mención, una palabra de Levítico, pueblo adquirido por Dios. Dice: ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Fuimos llamados a anunciar las virtudes ¿de quién? Del apóstol, del pastor, ¿de quién? Hay quienes aseguran que quizás el nombre más correcto de este libro debiera ser Hechos de Jesús y el Espíritu Santo, más que Hechos de los Apóstoles, porque en sí nosotros vamos a ver que todo lo que se hizo, todo lo que se generó, fue precisamente por la voluntad y el poder del Espíritu de Dios. Ciertamente resalta el nombre de Pedro, resalta el nombre de Pablo, ¿verdad? Resaltan algunos hombres por ahí, pero todo eso fue por voluntad de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Sí. Fuimos llamados a eso, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí. Los milagros no salvan, los milagros no convierten, no transforman, ¿verdad? La palabra de Dios sí. La palabra de Dios sí. Sí. Ay, hermano, es que ahí no dan testimonio, ¿verdad? ¿No? Si alguno tiene un testimonio, por favor, compártalo. Invíteme un café y platíquemelo. Sí. Por supuesto que anima. Es importante que convivamos, ¿verdad? Pero no vamos a hacer una reunión de milagros ni de testimonios, porque eso no salva. ¿Sí me explico? Sí. Pero son importantes en el día a día. Sí. El que nosotros compartamos eso. No debemos de callarnos, por supuesto que no. Sí. Entonces, reconocer la obra de Dios en nosotros lleva a transformación. Vida piadosas, avivadas, creciendo, ¿verdad? No en esfuerzos humanos, sino en colaboración con el Espíritu de Dios, todo haciéndolo guiados por el Espíritu Santo. Y esto es importante, mis amados, y es importante que estemos atentos a esto, ya que podemos nosotros llenarnos de actividades y eventos bien intencionados, dentro de la iglesia, pero si no somos guiados por Dios, es solo activismo, ¿verdad? Bien intencionado, e incluso puede estar de dudosa procedencia esa buena intención si no procede de Dios. ¿Sí? Porque el simple hecho de no venir del corazón de Dios y provenir del corazón del hombre,
sí, pues ya es algo para cuestionarse, ¿verdad? Porque ahí entra el orgullo, entra la vanidad, las envidias, las competencias. Es lamentable de repente reuniones donde se trate más del hombre, se trate más de exaltar los dones, se trate más del carisma y no hay palabra. ¿Sí? Que Dios nos libre de eso. El libro abarca un periodo de 30 años de historia, como mencionaba hace un momento, ¿no? Aún así, mis amados, cada página está llena de detalles precisos y descripciones dramáticas, ¿no? Está buena la historia, pues. Los capítulos iniciales relatan cómo la iglesia comenzó a multiplicarse a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Se produjo un crecimiento dinámico a medida que el evangelio empezó a esparcirse, a mostrarse, a hablarse. Esto llevó a derribar antiguos muros culturales entre judíos y gentiles. Luego la iglesia expandió su testimonio geográficamente más allá de Jerusalén. Cuando empezó la corretiza, ¿verdad? Eso es un asunto importante. Pedro y Pablo son los personajes principales en esas historias, en ese sentido, los vamos a ver. Pedro como el ancla de los creyentes en Jerusalén y Pablo alcanzando nuevas tierras como el primer gran misionero de los gentiles o a los gentiles. Sí. La palabra, los manuscritos en griego, la palabra hechos es la palabra praxis. Sí. Repito, los apóstoles es un añadido y tiene que ver con practicidad. Sí. Entonces, como mencionaba, ¿no? Hace un momento, Hechos incluye notables figuras como Pedro y Pablo. Pero el libro podría ser llamado, repito, de una manera más apropiada como los hechos de Jesús y los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Pero iba a estar muy largo el nombre, ¿no? Debido a que su obra soberana, ¿verdad?, de supervisión resultó mucho más significativa que la de cualquier hombre. Sí. Es decir, no fue exitosa porque tuvieron buenos supervisores o porque Pedro y Pablo fueron diligentes, sino fue porque el Espíritu Santo era quien gobernaba, quien dirigía. ¿Sí? Fue el ministerio, repito, la dirección, el control y la capacitación del Espíritu lo que fortaleció a la iglesia y la hizo crecer, no solamente madurar, crecer espiritualmente, sino también en número, ¿sí? En poder espiritual y en influencia. No solamente en una cuestión de religión, sino también en una cuestión política. Sí. Entonces, más allá, ¿verdad?, de la diligencia, repito, y la respuesta de los creyentes, debemos entender que el Espíritu Santo era quien dirigía la obra, así como hoy en día. Como hoy en día debe de seguir dirigiendo la obra, debe de seguir dirigiendo su iglesia, debe de seguir dirigiendo a sus discípulos, debe de seguir dirigiendo a los creyentes. Él es quien debe seguir estando al frente, no nosotros. No nosotros. Sí. Y no solamente en una cuestión de iglesia, ¿verdad? Me refiero a un grupo de personas como tal, sino a manera personal. Sí, a manera personal. 4 puntos a resaltar a lo largo de la serie o del libro, ¿no? El Espíritu Santo otorga poder de testimonio, ¿sí? Uno de los temas centrales en Hechos es el poder y testimonio del Espíritu Santo. Pedro y Pablo afirmaron, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Sí? ¿Quién dio esa convicción? ¿Quién dio esa fortaleza para pararse al frente y decir, dale? El Espíritu Santo. Sí, lo que ellos estaban viviendo. Y yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Usted da testimonio de lo que ha visto y ha oído? ¿Lo ha visto y lo ha oído? Esa es una buena pregunta. Es decir, ¿usted ha experimentado a Dios verdaderamente? Eso es importante. Yo necesito tener una base. ¿Conozco a Dios? ¿Realmente conozco al Dios de la Biblia? ¿O creo conocer al Dios de la Biblia?
Es una pregunta que debemos de hacer. Constantemente tenemos que estar cuestionando nuestra fe, en el buen sentido lo digo. No. Un punto a resaltar en el tiempo de la iglesia primitiva era la comunidad, ¿sí? Y la comunión entre ellos, ¿sí? Hechos revela una comunidad de creyentes unida y sólida, que disfrutaban no de solo de una creencia y una adoración en común, sino también de una experiencia en común, al compartir sus posesiones, ¿verdad? Al compartir sus afectos, a compartir sus vidas en el día a día, a compartir el pan. Sí. Era sólida la relación que había. Y eso es algo que debe de existir. Pero ¿sabe qué era? ¿Sabe qué los unía? Que había algo en común. Sí. Era la fe. Sí. Eso era mucho más fuerte que las cosas que no habían en común. Miren, usted y yo tenemos muchas cosas que no son comunes, ¿verdad? Que no compartimos. Hay discrepancia en un montón de cosas. Sí, para mí el color rojo es el color más bonito que existe, ¿verdad? Y para Cielina el rosa. Sí. A algunos les gusta el aire acondicionado en 22, a otros les gusta en 28, ¿no? A algunos les gustan los gatos, a mí me da alergia, ¿no? Y así podemos irnos, pero tenemos una cosa en común y es suficiente para amarnos: la fe en Cristo Jesús. Eso era suficiente para esa iglesia. A mí me da mucha tristeza. Mira, hace unos días estaba aquí, llegó una persona, estaba ofreciéndome sus servicios ahí. Y me dice, no, yo soy creyente, dice, pero a mí no me gusta congregarme. Que son bien tremendos los cristianos, dijo. Hola. Es que son bien tremendos los cristianos. Dice, he tenido mala experiencia. Y ya empezó a decirme algunos puntos, ¿no? Y digo, pues sí son tremendos. Sí semos tremendos. Pero la palabra de Dios dice que debemos de congregarnos, porque es necesario. Es necesario que no estemos de acuerdo para ejercitar nuestra paciencia. ¿Cuántos impacientes hay aquí? Es necesario. Es necesario que no estemos de acuerdo para ejercitar nuestro amor. Es necesario que no estemos de acuerdo para ejercitar la esperanza, la fe, el beneficio de la duda. ¿Sí? Que tiene que ver con el amor. Es necesario. ¿Sí? Jesús dijo, yo no he venido por los sanos. ¿Por quiénes vino? ¿Cuántos enfermos hay aquí? ¿Cuántos necesitamos ser curados, verdad? Todos estamos aquí porque necesitamos de Él. Porque hay áreas en nuestra vida en donde necesitamos cambiar y ser transformados, y donde necesitamos que el Señor venga y transforme y cambie. Todos, no hay ni uno aquí sano que diga, no, yo ya estoy al 100. Pues ya está mal por mentiroso, ¿verdad? Dios tiene que tratar la mentira en usted. Todos tenemos áreas en donde tenemos que crecer y tenemos que avanzar y tenemos que ejercitarnos, y el Señor va a hacer la obra. ¿Hasta cuándo, mis amados? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Pero es tan importante eso. ¿Qué era lo que a los hermanos los llevaba en comunidad y los tenía en unión, verdad? Y en coinonía. Era eso en común. La fe. La fe por aquel que los había salvado, por aquel que los había rescatado, que había perdonado sus pecados, que los había limpiado con su sangre. Imagínense, Dios te amó tanto que derramó su sangre por ti. ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte si Dios te amó, si Dios te ama, si eres de Él? Es como esto. Cuando usted ama mucho a alguien, tiene un afecto muy cercano por un amigo o un hermano, ¿a poco no se extiende ese amor por sus hijos de manera natural? Porque hay un afín, ¿no? Y los hijos de ellos, ¿verdad? Esas personas, hay un amor natural, ¿verdad?
Bueno, así debiera de funcionar. Porque amo al Señor y el Señor te ama, te amo también. Sí, te amo. Y dice el apóstol Pedro, ¿no? Un amor no fingido. O sea, va más allá de esfuerzo. Ahora sí que te amo en el Señor, pero mi carne te aborrece, ¿no? O sea, no, es un Señor. Y allí es donde necesitamos crecer. Por eso necesitamos venir. Por eso, para ejercitar la fe, para ejercitar el amor, sí. Y los hermanos ahí en Hechos, ¿verdad? Vamos a aprender acerca de eso, vamos a ver cómo había ese amor entre ellos, ¿sí? Compartían el pan, dice, perseverando unánimes, en el capítulo 2, verso 46, dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sí. No estaban a fuerzas, pues, ¿verdad? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían ¿de qué? De ser salvos. No andaban manipulando a nadie, ¿entre quiénes? Entre ellos mismos, ellos se amaban. Miren, si había algo que impactaba era el amor entre ellos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Esto no se va a ver en ningún otro lado. El mundo no va a amar como ustedes aman. Y esto será una característica de ustedes. Nadie más amará como ustedes aman. ¿O por qué cree que Dios dijo, en esto conocerán que son mis discípulos? Porque tenía que haber una diferencia de amor. ¿Sí o no? Es un amor diferente. Es un amor distinto. Sí. Un punto, ¿verdad? Importante, la reconciliación, a pesar de la singularidad de la comunión, de la comunidad fiel, surgieron los conflictos. ¿Sí? No obstante, la iglesia tiene la intención de ser inclusiva y en el buen sentido lo digo, tanto judíos como gentiles. ¿Sí? No vamos a irnos por las tonterías de inclusión de ahora. No, tanto judíos como gentiles, ¿sí? Hasta los samaritanos. Ahí andaban también. Y también era de los que se amaban, ¿sí? Aquellos que eran enemigos culturalmente hablando. Eran miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, mis amados, solamente, debo decirlo así, pero solamente la obra del Espíritu Santo, solamente la obra es la que puede generar esta armonía y esta reconciliación. Sobre todo entendiendo el contexto en el que ellos vivían. Ellos crecieron en un conflicto. Gentiles, judíos y samaritanos. No era cualquier cosa. Quizá para nosotros es difícil de entender, pero para ellos era complicado estar alabando a un mismo Dios en un mismo lugar. De repente ir a tu casa gentil y compartir el pan, y de repente que mi hijo se fije de tu hija y que se quiera casar con ella. ¿Me explico? Y, ay caray, sí Señor, pero ¿y las promesas? Pero tienen costumbres medias raras, pero ellos no se lavan las manos como nosotros nos lavamos las manos, Señor. Habían cosas que de verdad nosotros ignoramos un montón. ¿Sí? Y miren, y el asunto fue que la sinagoga, porque ahí fue donde empezaron a congregarse, cuando habla de templo no habla de una iglesia cristiana, habla de la sinagoga. Cuando la sinagoga empezó a llenarse de gentiles y de repente decían, oye, espérate, pero llegaron y se sentaron donde se sientan las mujeres. Y luego hay mujeres y hombres ahí juntos y sin embargo, todo eso tuvieron que hacer a un lado, porque había algo en común: la fe en Cristo. Sí. De repente creemos que entre nosotros hay diferencia. Eso no es nada. Eso no es nada. Ahí sí había diferencias de años. Sí. Pero
terminaron amándose. Qué padre, ¿no? Qué bonito. Reconciliación. Repito, esto solo lo puede hacer el Señor. Esto solo puede ser obra del Espíritu Santo. Nada más Él. Transformación de vidas. Solo Él puede hacer esto, mis amados. Y otro punto, va a resaltar que vamos a ver la persecución. Las corretizas. ¿Sí? El Espíritu Santo no solo da fuerza a los creyentes para soportar la oposición y el sufrimiento, lo vamos a ver, sino que también permite la difusión del Evangelio a pesar de las persecuciones. El maltrato, ¿verdad? Por el bien de la fe, en realidad difunde el Evangelio y fortalece la fe de aquellos que sufren, afirmándolos como discípulos de Cristo. Miren, si hay algo que afirma nuestra fe, son las persecuciones. Son las dificultades. Sí. Como dijo la hermanita, ¿verdad? Allá en China. No ores para que la persecución cese. Mejor ora para que el Señor nos fortalezca. El día que la persecución cese acá, seremos una iglesia fría como ustedes. Y se estaba refiriendo a la iglesia de acá de Occidente. Una iglesia cómoda. Que llega al aire acondicionado y ay, no, como que ya no jala el aire, no voy a ir el domingo porque hace mucho calor, no se da abasto los aires, ¿verdad? Una iglesia cómoda que a cualquier dificultad, ¿verdad? Porque un hermano, porque el pastor, porque esto ya no me vio como yo quería que me viera, no me saludó, no, ya me agüité, ¿verdad? Y ya me voy. Por eso, cuando vienen, y son testigos aquí los hermanos que tienen poquito viviendo con nosotros, pero normalmente, familia, los que vienen, yo sí les digo, miren, que sea el Señor quien los tenga aquí, porque aquí no somos perfectos ni moneditas de oro. Sí. Que sea el Señor, porque cuando nosotros tenemos claro, mis amados, que es Dios quien nos tiene aquí, van a pasar cosas porque van a pasar cosas. Conozco a mi gente. Pero si es Dios quien nos tiene aquí, estaremos firmes y aprenderemos a amar y aprenderemos a pasar por alto las debilidades de los demás, porque estoy convencido que es Dios quien me tiene aquí y no fue porque alguien me convenció. No convenza a nadie de, ay, en casa, no, ahí, miren, ahí están mis respetos. No convenzan, no prediquen casa de oración, no prediquen a Bogdan, no prediquen a Carlos, no prediquen al pastor, no hagan eso. Que sea el Señor, decía, ¿verdad? Ellos unánimes compartían el pan, alababan al Señor, ¿verdad? Y dice, y Dios se encargaba de añadir a los que tenían que ser salvos. Sí, con esto no estoy diciendo, no, por supuesto, prediquen el Evangelio, ¿verdad? Háblenles del Señor, disipulen, inviertan tiempo, llévenlos al café ahí con Bogdan, a Santa Cruz, con Rita, ¿verdad? Hay 2x1 a los que están discipulando. Nomás lleguen y digan, traje un discípulo, 2x1, ¿verdad? Entonces, me explico, no digo que no, por supuesto, tenemos que hacer labor, tenemos que trabajar para la obra del Señor, pero para la obra del Señor, para la obra de Dios. Y ya hacia al tercer, cuarto café dice, oye, brother, pues si quiero ir a tu iglesia, pues vamos. Pero no, vamos para que el pastor te disipule, no, vamos para que el pastor te enseñe. Usted hágalo. ¿Sí? Entonces, persecución, ¿no? El Espíritu Santo da fuerza, ¿verdad? Da fortaleza y nos lleva a reconocer esa parte, ¿no? Dice ahí en Hechos capítulo 6, verso del 9 a 11, se los leo. Dice, entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podrían resistir, dice, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba.
Y ahí cuando habla de espíritu está con E mayúscula. Sí, ese respaldo de parte del Señor. Entonces dice, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Era algo que les... Y sabemos en qué concluyó eso, ¿no? Entonces, ¿me ayudan con el piano, por favor? El tema central del capítulo 1, mis amados, es la preparación para la venida del Espíritu Santo. Eso es lo primero que vamos a ver a partir de la siguiente semana. Incluye una introducción a los libros de Hechos, ¿verdad? Un resumen del ministerio de Jesús durante los 40 días después de su resurrección. Porque sí sabían que Jesús resucitó, ¿verdad? Jesús resucitó y estuvo durante 40 días con sus discípulos. Y mucha otra gente lo vio y los instruyó durante 40 días y los preparó. Y les dijo, esperen aquí porque vendrá la promesa. Qué tremendo, ¿no? Tuvieron que ser obedientes a la instrucción de Jesús para recibir el Espíritu Santo. Sí. En este primer capítulo, repito, Jesús estuvo esos 40 días después de su resurrección. Vamos a ver también la ascensión y la promesa de su regreso, porque va a regresar. ¿Sí sabían eso? Bueno, resucitó y va a regresar. Le veremos. Y le veremos como nunca le hemos visto nosotros. Como nunca le hemos visto. Y miren, a mí eso se me hace tan fuerte y tan conmovedor. Y esa es la obra del Espíritu Santo, porque cuando Tomás mete sus manos en la llaga, Jesús le dijo, pues qué bueno, mano, que crees porque estás tocando, ¿no? Eres bienaventurado. Pero aún más bienaventurados aquellos que creen y no ven. Y eso es una promesa de gracia. Porque la razón por la cual estamos aquí, usted y yo, no es porque hemos visto, no como ellos. Es porque el Señor ha hecho una obra en nosotros. Y esto a mí se me hace bien tremendo. Y es donde los ateos, ¿verdad? Y aquellos que no conocen la fe y no experimentan la fe y nos ven de fuera, dicen, ¿cómo puede ser posible que haya tanta devoción y tanto amor? Es por la obra de Dios. Es su obra en nosotros. Sí. En este primer capítulo veremos la ascensión y la promesa del regreso de Jesús, la espera del Espíritu Santo y el nombramiento de un apóstol para ocupar el lugar de Judas. Habrá mucho que aprender. Habrá mucho que aprender. Que el Señor nos ayude. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas, porque nos hablas. Reconocemos que necesitamos ser enseñados. Reconocemos que necesitamos de tu guianza, Señor. Y ruego para que esta serie, Señor, que va empezando el día de hoy, sea de suma bendición para nosotros, que haya diligencia en quienes vayamos a predicar, a quienes vayamos a compartir, que nos guíes, Señor, que haya denuedo en nosotros, que haya ese sentido de responsabilidad, Señor, porque el deseo es que tú seas glorificado y que tu iglesia, que tu pueblo sea bendecido. Queremos crecer y madurar, y la manera en que lo podremos hacer, Señor, es conociendo tu palabra y no cometiendo errores, Señor, o los mismos errores que quienes lo cometieron a lo largo de la historia, sino poder ser dirigidos por ti con un corazón sencillo, Señor, y abrazar la verdad y trasladarla a nuestra vida, Señor.
trasladarlo a nuestra vida, a nuestro día a día, entre nosotros como familia en la fe, como hermanos en Cristo, y crecer, Señor, y avanzar para tu gloria, para que se hable bien de ti, Señor. Ayúdanos, papito. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.